La fantasía de un México en paz y próspero gracias al modelo estabilizador iba desapareciendo, pues después de los acontecimientos del 68 ya nadie creía en la falsa paz de la que el régimen priista tanto se enorgullecía. Los greñudos no hippies respondían: Jesús también usaba el pelo largo, ante los comentarios desconcertados de los conservadores que aún no podían creer cómo era posible el uso del cabello largo en los hombres. Ya se imaginarán cómo reaccionaron ante las minifaldas. En Oaxaca, los gringos habían descubierto el peyote, los hongos alucinógenos y demás drogas que atrajeron de manera inmediata a los hippies estadounidenses. Aquí la onda hippie era un poco diferente, pues los hippies en México tomaron como base las raíces indígenas, es decir, usaban guaraches y ropa de manta y se veían involucrados en alguno que otro ritual. Los jóvenes estudiantes de todo el mundo se hallaban en protestas en Estados Unidos, por ejemplo, se oponían a la guerra de Vietnam. En México, la cárcel de Lecumberri, ya famosa de por sí, se llenó de presos políticos en los 60, pues en su momento fue arrestado José Revueltas, Demetrio Vallejo y David Siqueiros. Además surgía la primera línea del metro. Los taxis cocodrilos circulaban por la ciudad junto a los bochos. El maestro yucateco de la música Armando Manzanero lanzaba sus primeros éxitos. El rock and roll dejaba de ser meramente un transporte de energía y comenzaba a tener sus letras con críticas sociales y políticas más fuertes. Esto y mucho más en la década de los 60. Somos novios, pues. Como lo mencioné en el podcast anterior, Ruiz Cortines le dejó un pleito gravísimo a López Mateos con los trabajadores, quienes exigían una mejora en los salarios. Además, la paridad peso-dólar de 12.50 se veía amenazada y el supuesto milagro mexicano iba decayendo. Sin embargo, López Mateos seguiría con el desarrollo estabilizador. El presidente, a inicios de su gobierno, se dedicó a distribuir tierras a los campesinos, de pésima calidad como era de costumbre, así como a reorganizar ejidos, sobre todo ganaderos. Esto ni remotamente funcionó para sacar a los campesinos de la miseria en la que se encontraban, así que a partir de 1959 las protestas eran muy comunes y recibieron un plus porque justo en ese año Fidel Castro entró en La Habana y la Revolución Cubana fue la noticia más importante del mundo. México en un inicio mostró todo su apoyo al país. Después de todo, nuestra nación también venía saliendo de una revolución. Ante la ruinosa situación económica, el presidente aumentó el gasto público del gobierno y realizó mejoras muy importantes a la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo, pues entendió la importancia de estos sectores. Además, López Mateos abrió el mercado a los fabricantes europeos y japoneses. Fue así como se empezaron a ver por las calles los míticos bochos y los japoneses Datsun, así como Mercedes-Benz, Volvo y demás. En 1960 se llevó a cabo un censo nacional que mostró que por primera vez en la historia había más gente viviendo en las ciudades que en las zonas rurales, pues además en los 60 se empezó a dar la alarma del desmedido crecimiento poblacional que había tenido la Ciudad de México, pues no solo lucían los principios de una muy mona zona rosa, sino también lucían zonas de miseria que se esparcían por todo el oriente, poniente y norte de la ciudad, además de que se acababan de autorizar la existencia de unidades departamentales, además de las enormes torres en Ciudad Satélite, sin mencionar la construcción del anillo periférico inaugurado en 1961, al que modestamente Adolfo López Mateos bautizó con su nombre. Algo que también destacó a Adolfo de los otros presidentes es que inició una gira por casi todo el mundo para entrevistarse con los presidentes de dichos países, a diferencia de muchos otros que parecía que el único país relevante para México era Estados Unidos. Circuló por Estados Unidos, Sudamérica, el Caribe, Europa, India, Japón, Indonesia, Filipinas, Yugoslavia y Egipto, lo que le ganó el apodo de López Paseos. Y si un presidente tuvo varios apodos, fue López Mateos, pues algunos decían que o tenía manos muy chiquitas o usaba muy grandes las mangas del saco, así que lo llamaban el jefe manitas o el jefe mangotas. Además de que al ser mucho más agraciado que sus predecesores, esto quiere decir más guapo, y de sonrisa más fácil, se decía que al llegar a trabajar en las mañanas preguntaba a su secretario particular: ¿hoy qué me toca? ¿Viajes o viejas? En una ocasión, cuando el presidente se encontraba en Venezuela, David Siqueiros, quien desde antes había llegado a Caracas, había estado propagando que López Mateos era un traidor a la patria y su gobierno era de extrema derecha y fuera de la Constitución.
Obvio, esto no le gustó nadita al presidente, quien en cuanto David regresó a México, lo encarceló en Lecumberri. El 27 de septiembre de 1960, el presidente concluyó la nacionalización de la industria eléctrica. Con esto y el fortalecimiento de Pemex, el presidente buscaba dar una imagen revolucionaria del gobierno, pues la necesidad de disimular la cantidad de presos políticos, la línea obrera y los efectos que tuvo la revolución cubana en los jóvenes estudiantes y en la clase media era alta. Sin embargo, al ver que nada de esto bastaba para controlar la inconformidad, creó el ISSSTE, con el fin de neutralizar las molestias de los trabajadores del gobierno. Se amplió el IMSS y se llevó a cabo un fomento de la cultura a través de los centros de bienestar social, los cuales dieron clases de teatro, danza, pintura, además de cocina, tejido, costura y demás clases para las señoras, según las ideas sexistas de la época. Levantó multifamiliares como el de Nonoalco Tlatelolco, que como muchos otros resultó súper dañado por el sismo del 85, revelando que habían sido construidos con materiales de pésima calidad. También transformó a la CENSA en la CONASUPO. Nada más, porque no hubo cambio alguno en su funcionamiento o labor, sino que se quedó exactamente igual. Todo esto costó un dineral enorme para el gobierno, quien para salir del apuro se endeudó hasta donde pudo. En su sexenio también se distribuyeron los primeros libros gratuitos a nivel primaria que ciertamente contenían una concepción priista de la vida, así como el reconocimiento de héroes patrios como Morelos, Hidalgo, Juárez y además de la canonización de los héroes de la Revolución, dándole su lugar, a regañadientes, a Villa. La empresa mexicana, a pesar de recibir dividendos magníficos por parte del gobierno, seguía siendo subdesarrollada e iba siempre atrás de las empresas extranjeras, pues a pesar de que trataban de imitar los procesos de operación de estas, jamás se les ocurrió poner en práctica también la inventiva, la creatividad y el rigor de las normas de calidad de sus productos. A pesar de la incompetencia de la iniciativa privada mexicana, el país logró aumentar el Producto Interno Bruto en 1962 y para 1963 se había puesto en marcha de nueva cuenta el modelo estabilizador. López Mateos no solo viajó por todo el mundo, sino que también recibió a líderes de otras naciones, como a Kennedy, a Charles de Gaulle de Francia y al emperador etíope Haile Selassie, que inauguró la glorieta Etiopía en la Ciudad de México como muestra de diplomacia entre ambas naciones. Un hecho similar ocurrió también con Kennedy, pues en Ciudad Nezahualcóyotl existe una calle nombrada John F. Kennedy, en alusión, quiero creer, obviamente, al expresidente de los Estados Unidos. En octubre de 1963, el PRI nombraba por unanimidad como candidato a Gustavo Díaz Ordaz, quien ya tenía fama de ser una persona sumamente rígida y violenta. Finalmente, el 1 de diciembre de 1964, Díaz se pondría la banda presidencial y nadie podía sospechar lo que se avecinaba. La paz nacional y la estabilidad a base de macanazos se respiraba en el país. México había recobrado la confianza de las empresas extranjeras. Los partidos PAN, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Partido Popular Socialista contaban ya con representación en el Congreso gracias a las reformas lópez-mateístas, y esto hacía pensar que el gobierno mexicano era democrático. Pero todo lo contrario, esto nada más era una fachada para mantener el régimen priista bajo, pues sí, una fachada de democracia. Había infinidad de problemas, la miseria en el campo, las migraciones masivas hacia las ciudades y hacia Estados Unidos, adicción a la deuda, dependencia casi total con Estados Unidos y la muy injusta distribución de la riqueza. Ante esto, el nuevo presidente parecía estar muy tranquilo, pues no hizo ninguna modificación y dio continuidad al modelo estabilizador. El pueblo no se enteraba de los asuntos políticos, esto debido al hermetismo total del gobierno de Gustavo. Lo único que los ciudadanos advirtieron del nuevo gobierno fue lo feo, pero feo, que era el presidente. Le decían el mandril, el chango, el trompudo, el hocicón, el monstruo de la laguna prieta y un sinfín de apodos. La manera de contener manifestaciones se vio desde el inicio de su mandato, cuando médicos residentes, tanto en hospitales privados como de hospitales públicos, salieron a manifestarse por las pésimas condiciones laborales. Marcharon con la intención de que el presidente los escuchara, y al parecer sí los escuchó, y los escuchó tan bien que procedió a reprimirlos y ejercer una fuerza desmesurada sobre sus manifestaciones.
Tan solo un año después, el presidente ordenó al ejército interrumpir en el campus de la Universidad Nicolaita de Morelia para que sometieran a los estudiantes y se llevaran a unos cuantos presos. Existe una infinidad de historias como esta. El conflicto con la Universidad de Sonora. En el 67, un grupo de guerrilleros de Chihuahua asaltó el cuartel militar de Ciudad Madero, y muchas más que culminaron en el verano del 68, cuando ocurrió lo que ocurrió. Un acto sin precedentes que sería un parteaguas, o que es un parteaguas en la historia de este país. Mucha gente salió del letargo y se dio cuenta de lo que representaba el régimen. No hablaré en esta ocasión de 68 porque, además de que todos sabemos lo que pasó, tengo un podcast en el que hablo de este hecho insólito, por si deseas saber más al respecto y con lujo de detalle. Como sabemos, las Olimpiadas llegaron ese mismo año a México, un tanto anticlimáticas, pero llegaron. Siendo realistas, los mexicanos no se conmocionaron tanto por esto, pues los sucesos del 2 de octubre habían sido un golpe brutal que dejaba desconcertados a muchos. Por lo que el triunfo de Felipe Muñoz, el Tibio, quien ganó la medalla de oro en los 200 metros de nado de pecho, pasó algo desapercibido. En los 60 surgieron los llamados existencialistas, jóvenes de clase media cuyo pensamiento se puede resumir en la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirse. Además de que a simple vista se reconocían, porque vestían suéter de cuello de tortuga y pantalones, ambos estrictamente negros. Además, como requisito debías tener cara de aburrido o estar deprimidísimo al parecer. Los cafés en los que este espécimen habitaba, o uno que otro habita, eran los cafés existencialistas en la Ciudad de México. El Gato Rojo, la Rana Sabia, Acuario, el Sótano. Solían ser pequeños, oscuros, abundantes de café express y con música jazz de fondo. Claro que cuando la música jazz paraba, se oía a jóvenes leyendo poemas. En los 60s hubo un boom en cuanto a la intelectualidad mexicana. Surgieron personalidades como Tito Monterroso, como Agustín Yáñez, como Carlos Fuentes, Elenia Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y demás. Sin embargo, realmente la máxima figura de la década de los 60 fue Carlos Fuentes, pues alcanzó el éxito internacional con libros decisivos como La muerte de Artemio Cruz y Aura, Cantar de los ciegos y Cambio de piel. Además de que surgieron editoriales como Joaquín Mortis y Siglo XXI Editores, fundada en 1965 por Arnaldo Orfilia Reinal, quien era un antiguo director del Fondo de Cultura Económica. En cuanto a la música, lo que reinó en los 60 es prácticamente lo que has estado escuchando como música de fondo. Armando Manzanero y el rock and roll que seguía muy vigente y que se encontraba en su máximo esplendor. Además de que Rafael de España tuvo mucho éxito durante esa década aquí en México. Y bueno, con esto llegamos al final de este podcast, el podcast acerca de la década de los 60. En un próximo podcast, pues obviamente hablaremos de la década de los 70. Y pues bueno, ojalá ya hayas disfrutado este podcast. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y pues ya sabes, todo es hecho. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.